Y concesionarios de la fábrica, o sea, de la empresa Marani, ¿en qué localidades eran los más fuertes, que más vendían? Y no, que más vendida es a Cebar, acá. Cebar mucho. Después Pergamino bastante. Después de ahí Pergamino, no era mucha cantidad, pero ya hacía palo de comer así, ahí estaba Salto, en Salto teníamos, y en Capatán Sarmiento, y el otro, Carmen de Areco, también, era todo, ¿no? Casi vendíamos bastante helado, ¿no es cierto? Inclusive teníamos alguna en Lobo también, después alguna se vendió cerca de Bahía Blanca, después Junín habíamos vendido bastante, Junín, 9 de julio, así que yo Junín, a veces yo nos quedaba una semana ya con todos los clientes, ¿viste? ¿No? Y porque en aquella época se atendía. Y después toda esta zona, ¿viste? Hasta Pilmama, allá, ¿viste? No, la verdad que después, no, también tenemos una zona de Marco Juárez, no, me hacía bastante más bien. Ahí estuve, el otro día justamente estuve leyendo a donde lo secuestraron a Yersa, acá en Marco Juárez. Así que ya ahí estuve en el portón y todo, donde lo habían agarrado a Yersa, después de lo mataron. Así que esa toda, Inriviche, toda esa zona, así, Marco Juárez. Y llegamos hasta Justinado Pozo. Inclusive, de Inriviche para allá era todo tierra, cuando llovía. Pensar que de Arequito para allá era todo tierra. Después se hizo hasta Cruz Alta, hasta para allá, ¿no? Y después se hizo hasta Justinado Pozo. Así que íbamos por tierra, todo allá. Qué sé yo, una vida bastante sacrificada. Una pregunta, por ejemplo, acá dentro de la planta, ¿qué, además de armarse la cosechadora, la picadora de forraje, qué piezas se hacían? O sea, ¿cuál era la integración? Se hacía la mayor cantidad de piezas acá, ¿no? Sí. Y todo lo que es fundición, yo conocía mucho de ahí a fundición, hacíamos los modelos, lo hacíamos acá, nosotros los modelos, así que traíamos la fundición en bruto. Casilda había 3 fundiciones, fíjate vos, 3 fundiciones, no quedó ninguna. 3 fundiciones había. Ceroli tenía 1000 empleados, pues había 3 fundiciones, hacíamos los modelos, mandamos fundir, después la torneamos todo. Inclusive los ejes delanteros, habíamos comprado tornos, teníamos un torno de 3 metros, me parece, para hacer los ejes delanteros. Hacíamos casi todo acá, hacíamos casi todo, salvo los engranajes de caja de velocidad, lo hacían en Rosario, ¿no? Pero si no, hacíamos todo. Y fíjate vos, traíamos toda la chapa plegada. ¿Sabés cómo hacíamos las primeras cosechadoras plegadas? Había una plegadora que era de Santa Fe, Santo Tomás. Y venía el tipo, el vendedor, entonces con un libro hacía todo, lo dibujo a mano, la plataforma, el chasis, todo a mano. Hacía todo dibujo a mano él, ¿no? Dibujo así, no de primera ni alzado, ¿no? Y llevaba allá y después mandaba la chapa, toda plegada, toda hecha, así hacíamos la primera máquina, porque no hay ahora computadora como hacer. Te cuento, a ver si está, no está el primer proyecto que se hizo, estaba, no, yo me lo llevé a mi casa, ahora que me acuerdo. Bueno, entonces, para poder hacer el manual de la cosechadora, creo que lo hicimos en el año
años 70, por ahí. Vinieron 3 tipos de Buenos Aires, de una empresa de Buenos Aires. Le tenían que poner todos los fierros, así, y el tipo dibujaba. ¿Qué era Fernández Insúa, puede ser? Fernández Insúa, que hacían realmente la compaginación de los planos, sí, manuales, sí, ellos mismos. Sí, todo hicieron, todo. Así que le tuvimos que preparar todas las piezas de la máquina, ¿no es cierto? ¿No? Qué lástima que yo me la llevé esa, porque estoy yo inclusive en la foto. Bueno, y dibujó toda la máquina. Inclusive la foto de la máquina tenía el corte de todo adentro, como estaba el sacapaca, el cilindro, todo eso, ¿no? Y para hacer los manuales, eso lo hicieron en estaño o en plomo, no sé, todas las matrices para hacer proyectos. Todo eso ahí, unas cosas. ¿Cómo es? Algo muy profesional y de alto. Todo un estudio de ingeniería necesitaba. Sí. Creo que vinieron ustedes, ustedes también como dibujaban, tipo, ¿no es cierto? Y mira, nunca me olvido, en la cancha que hay allá de Belgrano, y había partido de fútbol, antes había partido de fútbol, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, nosotros allí, él como era grande, estaba jugando al fútbol, ¿verdad? Así que, fíjate vos. No, por eso digo que es para escribir un libro. Y la verdad que sería muy buena idea. Y otra cosa más, además de su padre, nos mencionaba también el señor Turchetti, ¿no? De apellido. Sí, ¿qué nos puede contar? Y Turchetti fue siempre innovador, ¿viste? ¿No? Porque lo que pasa es que él, igual que yo, fuimos mucho arriba de las máquinas. Entonces cuando vos vivís arriba de la máquina, sabés un montón. Si sabés aprender, ¿viste? ¿No es cierto? ¿No? Entonces a todo eso, nos complementábamos, yo decía, bueno, vamos a hacer esto, y él ayudaba un montón en eso, ¿no? Porque ayudaba un montón. Y claro, este chico, Turchetti, que se murió ahora, ¿no? Él iba a trillar con la máquina, y no trillaba, y se iba, qué sé yo, La Pampa, se iba a la provincia de Buenos Aires. Entonces tenía mucha calle, mucho camino. Entonces de ahí, y después te tiene que gustar. Entonces, en base a eso, ¿no? Sí. Y yo fui bastante en Buenos Aires en las exposiciones que hacían, porque la primera máquina para soldar como alambre, porque antes no había. La primera soldadura eléctrica y fui yo, cuando yo era pibe, ¿no? Fui a Marco Juárez, no, Belví, hacía una máquina para soldar de 20 caballos, eso teníamos para soldar, eso soldaba hasta 4 milímetros, 5 ¿no? Y después empezó a salir esta otra de baño de aceite, ¿no? Y bueno, y cuando estaba Oriato, y en Garini acá, ¿no? Entonces me invitaron y me llevaron a Buenos Aires, la exposición, que se hacía en Palermo. Sí. Y ahí apareció la soldadura de talambre, ¿no? Y la serenata. Y de ahí, ¿viste? Compramos una cosa y empezamos con esa ahí. Y esa no cambió la vida, porque la otra, el petróleo, el humo que tiraba, todo eso, ¿no es cierto? Así que conozco todo, paso que, y bueno, todo eso, la soldadura fue fundamental. Y claro, todo lo que era la llanta, el disco, se soldaba todo, se hacía todo. O sea que no traía nada terminado, sino que hacía todo. Excepto por ahí los motores, el resto se hacía todo acá. Inclusive tenía muchos problemas con las correas.
las correas se hacían. Yo fui 2 o 3 veces a Buenos Aires, era la agrícola, sí, la correa agrícola. Pero era buena correa, pero no era lo suficiente para el variador, me complicó. Después mirá si nos damos cuenta, había un hombre de roja, empezó a hacer correa, y era mucho mejor, de variador, qué sé yo, hasta que no entró esta importada, ¿viste? Por eso que, viste que no tiene variador doble la máquina vieja, tiene todo un solo lado, porque variador doble no aguantaba la correa, no daba, no iba. Y eso que venía Supercam y venía la agrícola, todo eso, pero no. Lo que pasa es que ahí, bueno, creo que le faltaba traer componentes de afuera. Una pregunta respecto a lo que es cosechadoras. ¿Cuál fue el año que más produjeron y hasta qué año fabricaron cosechadoras en esta planta? Y en esta planta, 10 años atrás, no sé, hasta 10 años, ahora estamos 2020. 2021 estamos. Sí. 21, que se pasan los años. No, yo creo que hace como 20 años ya será. Bueno. Alrededor del 2000. Antes del 2000. En el 2000. No, un poquito debe ser. Un poquito antes. 2001, digo 2005, no sé, parece. Pasa que he perdido la noción después de tantos años, ¿no? Pero, ¿por qué? Con la fusión con Aguinar. Claro. Ahí fue. Sí, por eso, se dejó un poco cuando nos metimos con Agrinar, esto quería que iba a tocar el cielo, ¿viste? Eso quería que la vaina se hacía sola, las máquinas se hacían sola. Así terminaron. No, porque nosotros hicimos la máquina 2000. No me acuerdo cómo hicimos la 2000, porque era Super 90, Super 96, 2000. 2000, creo que cuando empezamos no estaba todavía el año 2000, me parece que todavía no estaba. Ese es el modelo que más se vendió, la 2000 especial. Y la 2000 es la que más se vendió en un año, esa como 50 en un año, ¿no? Y después no, las otras, está bien, esa 2000 era una maquinita fácil, tenía mucha menos tecnología, ¿viste? Y rápida para hacer, pero tenía todo, tenía variador, tenía rueda grande y era pasadora. Tenía goma grande, si el piso era flojo pasaba. O sea, hacía todas las cosas en una máquina grande para una más chica. Claro. Y siempre nos gustó hacer así, ponerle más plataformas, ¿viste? Inclusive cuando hicimos la 2001, digo la 2140, le habíamos puesto dual. Le habíamos puesto dual. No sé si votaba acá, pero no. Bueno, le habíamos puesto dual, porque en aquella época, al lado de Rufino, pues el lado había llovido mucho, estaba todo inundado, ¿viste? Entonces se había puesto doble. Y había alguna que salió la transmisión a 4 ruedas. ¿No? Hicimos unas cuantas con transmisión a 4 ruedas. Sí, era en un momento donde competían con Arauz, por ejemplo, claro. Y con Mañano va al principio, sí. También. Y por eso digo, le hicimos las 4 ruedas porque llovía mucho, estaba muy bajo, muy flojo los pisos, ¿no? En aquella época. Así que, y porque había máquinas que se encajaban, inclusive ni la podían sacar, ¿no? Y ahora aflojó mucho en lo que era lluvia, ¿viste? Acá está sol, y el girasol era un buen negocio, ¿no? Pasa que la soja lo mató. La soja, el peso que tiene ahora. Sí. Y ustedes se pudieron adaptar bien, ¿no? Al cambio por ahí un poco de paradigma de cereal, o sea, pasar de lo que era lo tradicional, que era el maíz. No había problema. Inclusive, en el año 62, me parece, había un muchacho acá de Villada que había sembrado soja.
¿no? Y bueno, y yo antes le poníamos unos puntones así para tirar trigo, y con eso quiso trillar, pero resulta que la espiga, la chaucha, venía casi pegada al suelo, ¿viste? Porque antes se cartillaba, no es como siempre directa, sino antes se cartillaba. Y la chaucha estaba pegada al suelo, ¿no? Así que muchas quedaban en el suelo la chaucha. Pero el año 62, me parece, fue uno de los primeros. Inclusive acá, en Villada, y otro que era para el lado de Arroyo Seco, había un pueblito que, ¿cómo se llamaba este? Figuera. Figuera puede ser. Figuera. Bueno, Figueras no tanto, sino era otro que estaba más para el lado de Aceval. Más para el lado de Aceval. Pero de toda esa zona, sí. Resulta que ahí sembraban papa mucho antes. Sí, en Arroyo Seco. En Arroyo Seco. Toda esa zona sembraba papa. Entonces, después empezó con la soja, nacía la papa entre la soja, no me acuerdo, pero había un pueblito que fue el pionero ahí, que muchas veces se decía, de cosas, estaba también esa zona de Aceval un poco más allá, ¿no? Que esa zona también era de mucho durano, Pavón. Cuatro esquinas. Sí, Pavón puede ser. Pavón, ahí había mucho durano. Sí. Teníamos un cliente que íbamos ahí a la mañana, te comía 2 duranos así grandes, ¿sabes qué durano que es? ¿No? Y aquella vez se llama alberja. Sí. Nosotros vendíamos mucho porque nosotros hacíamos una clasificadora en las cosas. Entonces salía la alberja bastante clasificada. Inclusive había mucho gusano, ¿viste? Traía como eso. ¿Cómo se llama tu gusano? Isoca. Isoca. Bueno, y había isoca con cantidad, ¿viste? Y aquella vez no se mataba, ¿viste? La isoca, ¿no? Isoca había un montón. Así que, fíjate vos, hasta eso, ¿viste? Digamos ahí. Y una pregunta, con respecto a lo que eran las plataformas, o sea, acá llegaron a fabricar de todo tipo, ¿no? Para todo cereal, para todo tipo de cereal. ¿Y cómo fue que empezaron? ¿Si tuvieron ingeniería propia? Sí, sí. Bueno, lo que es flexible, hicimos toda una idea con una máquina que vino importada. Pero el mando cuchillo es un invento que hicimos nosotros, y las plataformas las fuimos, mientras íbamos al campo, íbamos viendo cómo había que ir reformándola, ¿no es cierto? Hasta ahora, si la John Deere que viene nueva no va como la máquina nuestra, ¿no? Es que tiene, qué sé yo, 20 años atrás, ¿no es cierto? Y así, pero y sí, para hacer todos esos cambios había que ir mucho al campo, si no, sentado acá, no, es difícil, es muy difícil. Por eso, que inclusive vendíamos muchas máquinas porque la gente quería mucho en nosotros, porque íbamos, le solucionamos los problemas, ¿viste? ¿No? Porque si vos te quedas acá, el cliente, ¿viste? La postventa es fundamental. Compra lo que es más adelante y lo que anda mejor, que ¿viste? Claro. Pero así. Pero sí, lo que era el motor, pues, pero Perkin tuvimos bastante problemas con algunos motores porque no salía bien, ¿viste? No tenía presión de aceite, ¿viste? Y tuvimos algunos problemas con Perkin, ¿viste? ¿No? ¿Esos fueron los primeros motores que compraron o ya habían comprado de otras marcas? No, nosotros de importado se compró algunos Perkin. Perkin inglés. Inglés. Y sí, y algunos, entonces, pero ya después empezó ya acá a poner la fábrica acá. Pero después cruzamos a ingleses también, que era el Portame, esos venían de allá. Junto con la UMED de Arequito habían comprado ellos como 40 o 50 motores.
y no se la aguantaron. Digo, puta, entonces me dijo, ¿pueden comprar ustedes un poco? Y bueno, creo que nos quedamos con 15 o 20 motores, esos portables. Eso creo que son en inglés. Sí, inglés. Eso era todo V8, un lindo motor. Porque esos motores tuvieron muchos problemas con los colectivos. Sí. Porque dice que en los colectivos tuvieron problemas esos motores. Pero en la cosechadora, como le sobraba fuerza a una 2000, a una 2001, le sobraba fuerza, entonces no tenía exigido, claro. No iban a exigir. No tenía problemas. Así que fíjate la historia como es esto ahí. Y después pusimos un DO3, y era muy chiquito, no se lo aguantaba. Después pusimos un DO4, porque digamos ya de DEU no vendió. El DO4 pusimos más, porque nos rompía toda la madre, vibraba tanto el motor que nos hacía desastre. Nos hacía desastre, toda la madre rompía todo, que era un desastre. Así que el DU4 se eliminó. Y después vino Scania, como nos contaste al principio. Claro, no, después pusimos DEU cuando decía el D6. Sí. Ese DEU pusimos en la picadora. ¿Y Mercedes-Benz también? Sí. No, Mercedes-Benz sí. Bedford también. En Mercedes-Benz yo estuve varias veces en Buenos Aires, ahí en Mercedes-Benz. Mercedes-Benz inclusive mandaba el servicio mecánico a ver las máquinas, los motores. Lo atendía de 10. Y lo primero, todo pusimos Anasta, Chrysler. Chrysler Anasta. El Continental, ¿no? No, era Chrysler, porque yo fui a Buenos Aires ahí, a donde se hacían los motores. Aquella época estaba ese largo, ¿cómo se llama? Los Chrysler estos, el auto que se hacía acá. El Valiant. El Valiant. El Valiant, sí, se hacía el Valiant. Así que ahí estaba haciendo como el Valiant. Estuve como 2 o 3 veces en Chrysler, ¿no? Claro, el Valiant era así. Sí. Ya que ya ni me acuerdo más. No, pero ahí hacía el Valiant. Esa, lindo auto en aquella época. Y esos mismos motores también se aprovechaban en los camiones Dodge, el mismo motor para los nafteros. Después, bueno. Te cuento, esos motores resulta que venía sin regulador. ¿Cómo hacía para que te mantenga 2000 vueltas? Entonces había un muchacho acá, un hombre, que tenía un taller, qué sé yo, y hacía los reguladores, que le poníamos el motor, ¿no? Le poníamos un regulador y ahí salía una que enganchaba con el carburador. Entonces cuando el motor le hacía fuerza, el regulador caía y aceleraba más el motor. Una cosa de loco, ¿no? Y una vez un motor, parece que era en Marcos Juárez, se disparó el motor, se fue a la mierda, rompió toda la máquina, porque se pasó de vuelta, como 3000 vueltas.